Arrancamos un nuevo capítulo de Conciencia Activa, un podcast que todos los jueves a las 19 horas entrega una mirada crítica a los hechos más relevantes del país y el mundo en la voz de sus protagonistas. Hoy conversamos con Juana Aguilera, presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura, organización surgida en 2001 como una respuesta a la exclusión de este crimen del informe Rettig, a pesar de la constatación de más de 1.200 centros de tortura establecidos a lo largo de nuestro país en el marco de la dictadura civil-militar. Actualmente la Comisión es una de las 23 organizaciones que han estado prestando su apoyo y esfuerzos para agilizar las diligencias en torno a la búsqueda de Julia Chuñil, dirigente mapuche de la región de Los Ríos y activista medioambiental que se encuentra desaparecida desde el 8 de noviembre del 2024. Todo en el contexto de una serie de hostigamientos denunciados por la dirigenta, provenientes de varios empresarios locales de la zona y que incluyen al dueño original de uno de los terrenos habitados por la comunidad indígena Putrehuel. Este y varios temas más hoy en Conciencia Activa, desde Recoletras, la librería y disquería popular de Recoleta. Juana Aguilera preside la Comisión Ética contra la Tortura. Comisión Ética contra la Tortura, bienvenida a Conciencia Activa en primer lugar, Juana, y que me aclare este concepto. Muchas gracias. Bueno, nosotros nacimos en el año 2001, cuando se cumplían 10 años del informe Rettig, llamado también de Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y que se ocupó de documentar la verdad sobre las desapariciones forzadas en Chile y la ejecución de personas, pero dejó fuera el crimen de tortura. Y a nuestro juicio no se podía construir una democracia con torturadores libres. Y logramos entonces conjugar voluntades para que el Estado de Chile constituyera la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Nosotros lo que pedíamos era una Comisión Nacional de Verdad, Justicia, Reparación para los sobrevivientes de tortura. Pero el Estado en esos momentos constituyó esta comisión que llamó Prisión Política y Tortura, ¿no? Una comisión nacional que tomó el tema de la tortura pero lo asoció a prisión política. Nosotros queríamos que se documentara toda la tortura que se había cometido en Chile durante la dictadura. No lo logramos. Y eso es porque casi todas las comisiones de verdad hacen verdad sobre un aspecto, pero dejan ocultos otros. ¿Dónde topan o dónde se topan o dónde se separan esta comisión nacional que dices tú, Juana, aquí en Conciencia Activa, con la que tú presides, que es la Comisión Ética contra la Tortura? Nosotros estamos haciendo un llamado con ese nombre, un llamado a que toda la ciudadanía se oponga al crimen de tortura. Y es una conducta ética porque justamente la tortura es un crimen abyecto, que es un crimen que finalmente nos convoca a nivel de la conciencia de las personas. Y esa conciencia tiene que ver con que ningún ser humano sea sometido a flagelo, a una conducta aberrante, a algo que está orientado, dirigido, financiado desde el Estado, con funcionarios públicos. Pagados para torturar, imagínate. Exactamente. Entonces, abiertamente nadie, de ningún partido, incluidos los más de derecha, van a plantearse la tortura como un método, ¿no? Abiertamente, ¿no? Y por eso que este concepto ético es aquel que permite juntar las voluntades para que miles de personas puedan oponerse a este crimen. Y esta Comisión Ética contra la Tortura que tú presides, Juana Aguilera, hoy invitada aquí en Recoletras, la librería y disquería popular de Recoletras, donde se democratiza el conocimiento a través de precios bajos, tanto en la literatura como en la música, y nosotros también desde Recoletras tratamos de democratizar el debate nacional con este tipo de invitados como Juana. ¿Ustedes cómo se financian? ¿De qué manera se mueven económicamente en la Comisión Ética contra la Tortura? Bueno, lo que hacemos es, después que se conoció que en Chile hubo más de 1.200 centros de tortura que funcionaron durante los 17 años de dictadura. Oye, perdona, 1.200 y tanto.
un tema que no se me hubiese ocurrido, pero más de Está 1.200, documentado. imagínate. Es una cosa que yo invito a nuestra gente que nos sigue en redes sociales a ponerle atención. Más de 1.200 lugares donde en Chile, en nuestro país, se torturó. Así es. Y que si uno multiplica al menos un equipo de 5 torturadores por centro, imagínense lo que significa vivir en nuestra sociedad con ese tipo de personas que además no han sido juzgadas ni encausadas por tortura. Han sido encausadas por los crímenes de lesa humanidad que tienen que ver con desaparición forzada, con ejecuciones, pero por eso mismo la ley que sale luego de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura oculta los nombres de los torturadores por 50 años. Esa ley la hizo el presidente Lagos. Nosotros, o mejor dicho, te iba a comentar, estamos en la comuna de Recoleta, como ya lo dije, donde fue alcalde durante 12 años Daniel Jadwe. Daniel Jadwe siempre decía, o dice, que uno es todo lo que es. En el caso de él me señalaba, mira, yo soy arquitecto, soy sociólogo, soy alcalde de Recoleta, soy padre de familia, soy defensor de la causa palestina, etcétera. En el caso tuyo, entre todo tu currículum, Juana, tú fuiste una mujer torturada a propósito en Chile. Sí. Esa tortura, ¿cómo marca o qué visión de mundo te da? Yo creo que haber sido sometido, cualquier persona que sea sometida a niveles extremos de violencia y que sobreviva a ellas, a esa violencia, lo único que nos queda es oponernos a todo tipo de expresión violenta. Creo que ese es el mayor aprendizaje que nos deja un flagelo tan grave como es la tortura. Y por eso que tal vez dentro de la Comisión Ética nuestro llamado de los últimos años ha sido oponernos a todos los tipos de violencia contra las personas y contra los pueblos. Y por eso también hemos solidarizado con Palestina, con su lucha, con el genocidio, hemos apoyado a quienes denuncian este genocidio que acontece en Palestina, porque los pueblos también tienen derechos, ¿no? Y llegar al genocidio es porque se pasó por etapas como las que pasamos hoy día en nuestro país, donde hay criminalización, donde hay discriminación, donde todavía desaparece gente, donde todavía hay presos políticos, donde las personas, algunas de ellas siguen siendo sometidas a maltrato desde el Estado y desde el poder económico que constituye un poder importante en el Estado de Chile. ¿No saliste enrabiada lo más personal? Porque a mí, lo que pasa muchas veces, porque a mí, ¿por qué me tuvo que ocurrir esto? ¿Qué lata? No recuperarte, estar como enojada con la vida, por decirlo de alguna forma, Juana. Yo creo que soy de la generación que se opuso a la dictadura. Soy de los grupos que nos organizamos en una resistencia a la dictadura y al terrorismo de Estado. Lo que importa de ese tiempo para mí es que la dictadura no pudo acallar al pueblo de Chile. Y desde los 80 en adelante ya el pueblo empezó a recuperar su tejido social y a reorganizarse para oponerse al sistema de violencia y de muerte que significaba la dictadura en Chile. Perdona que te recuerde esto, es que me interesa a mí crear conciencia en la gente, de verdad te lo pregunto, no quiero traerte nuevamente experiencias muy fuertes que tienes que haber vivido con la tortura, pero dicen de repente, yo he escuchado, en todas partes uno puede encontrar un acto de generosidad, digamos. ¿Tú sentiste que las personas que te torturaron obedecían órdenes, lo hacían con gusto? ¿Qué te pasó con eso? Yo creo que ellos eran... el torturador es un ser que sabe muy bien lo que está haciendo. Ninguno de ellos es utilizado. Ellos son entrenados para eso. Esas personas, hombres y mujeres, que actuaron en Chile contra la ciudadanía y contra el pueblo, son seres que su labor fueron educados y su trabajo como funcionario público fue someter a flagelo a otros seres humanos. Eso era su trabajo. Y ahí no hay humanidad. Ahí lo que hay es, de parte de quienes la vivimos, es solo resistencia
es solo resistencia, no queda otra posibilidad. Juana Aguilera está conversando con nosotros, ella preside, ¿presidenta o preside? ¿Cómo te dejo? Me da lo mismo. Ya, presidenta, te da como, presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura, sobreviviente del cuartel Borgoño. Hoy día queremos tocar un tema contigo importante, que ya lo dijimos en nuestra introducción de Conciencia Activa. Esperamos que al momento que ustedes estén viendo las distintas plataformas en internet, nuestro programa Conciencia Activa, ya se sepa algo del caso de Julia Chuñil Catricura. Pero ella está desaparecida, reitero, al momento de estar grabando este programa desde el 8 de noviembre. Así es. ¿Cómo interpretas tú desde la comisión lo que puede haber ocurrido con esta activista por los derechos humanos? Bueno, yo creo que el Estado de Chile está desarrollando con su sistema económico y este perfeccionamiento y profundización que existe hoy día del neoliberalismo y del extractivismo y del ataque que hay a la naturaleza, está desarrollando fenómenos que inusitados, ¿no? Si durante la dictadura se mató y asesinó para instalar este sistema, hoy se producen graves violaciones para permanecer, profundizar y perfeccionar este sistema. Hoy día, si antes tuvimos militares, gente uniformada, hoy día no solo existen ellos, existen también una especie de paramilitarismo con estos guardias, por ejemplo, de las forestales y otros matones, ¿no? Que están al servicio del empresariado extractivista, en este caso del sur de Chile, también en otras zonas. Y también existen sicarios y otros personajes que nosotros antes no conocíamos. Chile, así como se sembró en dictadura más de 1.200 centros de tortura, hoy día existen zonas de sacrificio a lo largo de todo el país. Pero demos contexto. Y en esa zona de sacrificio hay Julias. Hay Julias, hay Macarenas Valdés, hay Nicolásas Quintremán, hay varios, ¿no?, que se oponen a estos proyectos extractivistas, y esas personas y esas comunidades son atacadas. Y no solamente, en este caso, por personas uniformadas. Tenemos 3 años ya de militarización en la Araucanía, del Biobío al sur. Entonces, con desplazamiento de miles de efectivos, ¿no? Pero también tenemos una patronal que es activa y que es matonesca. Y en este caso, Julia desaparece en medio de amenazas. Pero ¿cuál era la causa de Julia? Para que nuestro público en Conciencia Activa se ordene un poco. Antes del 8 de noviembre del 2024, día de la desaparición de Julia Chuñil Catricura. Julia Chuñil, digamos, los objetivos de ella, su lucha en la vida. Julia Chuñil, ella, Catricura, una mujer de 72 años, indígena, junto a una comunidad, a su comunidad Putregal, había ingresado a los terrenos comprados por la CONADI a un latifundista de la zona, Juan Carlos Morsta. Esas tierras, en primer término, habían sido asignadas a la comunidad Blanca Lepín, de Lautaro. Esa comunidad, al ver que no se cumplieron con los contratos, que era cercar, tener una serie de condiciones, dejó ese terreno, que pertenecía al mandato de la CONADI, que tiene que ver con la recuperación de tierras indígenas, y se fue de allí e hizo una presentación a la Contraloría por no cumplimiento de contrato, y esto derivó también en un tribunal en donde se exigió a este gran terrateniente que devolviera los recursos adquiridos, porque eran más de 1.000 millones de pesos en los que se compró esas tierras, y las devolviera, porque él empezó a exigir que se le reintegraran estos terrenos. O sea, a él se le compró el terreno, le dijo, señor, acá tiene 1.000 millones de pesos, esto es parte ahora de las comunidades indígenas. Claro, por más de, exactamente, yo tengo la cifra acá, 1.114.250.000 pesos. Se les compró más de 80 hectáreas de terreno. Y, entre tanto, Julia
y nadie dijo que esas tierras iban a ser devueltas a este señor, y Julia ingresó allí con su comunidad y empezó a criar sus animales, a defender el bosque. ¿Pero estaba en la legalidad, Julia? Para Sí, poder entrar sí, al terreno. Sí. ¿Y por qué Julia y no otra persona? Ella fue a la CONADI. La CONADI reconoció... Le dijo, usted adelante, este es el terreno. La CONADI reconoció su comunidad. Perfecto, ¿ya? perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Que la CONADI, en silencio, sin notificar a Julia, le devuelve las tierras a Juan Carlos Monsta. Y no le dice a Julia que debe salir de allí porque estas tierras ya no son indígenas. No la notificó con ningún documento. Pasó el tiempo y, como suele suceder en nuestro estado, cuando algo no se mueve, cuando algo permanece sin ninguna alteración durante 5 años, se aplica silencio administrativo. Y después de eso, este hombre no entregó, no restituyó los recursos al Estado, ¿no? Y empezó a reclamar estas tierras y empezaron las amenazas, no solamente a Julia, también a la comunidad. A ver, él se jactaba de tener a todo el mundo comprado. Pero sabes, Juana, que yo me estoy enredando un poco y quiero darle claridad a la gente que nos sigue en Conciencia Activa desde Recoleta, la disquería y librería popular de Recoleta. Juana Aguilera nos acompaña, que preside la Comisión Ética contra la Tortura. Decíamos que se compraron las tierras a un empresario para entregarse a una comunidad, a unas comunidades indígenas. Perfecto. Cuando se le compran a este particular las tierras de parte del Estado para las comunidades indígenas, allí ingresa Julia Chuñil Catricura con su comunidad. Ingresa primero otra comunidad, que es la de Lautaro, ya. Blanca Lepín. ¿Después qué ocurre? Después ellos estimaron que no se cumplió el contrato. ¿Quiénes estimaron que no se cumplió el contrato? La Blanca Lepín, la comunidad Blanca Lepín. Perfecto. Y se devolvieron a Lautaro. Ellos eran de Lautaro. Ya. Y es en ese momento en que ingresa Julia a esos terrenos que eran indígenas. Ya. Porque estaban comprados a un particular, como habían señalado. ¿Pero estaba autorizada Julia para ingresar a ese terreno en esas condiciones? No sabemos. Eso no lo sabemos. Ya. ¿Ya? Lo que sí sabemos es que ella tenía una persona jurídica y formaba parte de esta comunidad Petreguel. Y ella ingresa allí y empieza a vivir allí. Entre tanto, la CONADI le restituye las tierras al particular. Perfecto. Y el particular no le devuelve las platas que el Estado le pagó por esas mismas tierras. Entonces, este particular se queda con las tierras, con los mil y tantos millones. Y con los dineros del Estado. Eso todavía CONADI no aclara si este particular restituyó las platas o qué pasó. ¿Y ustedes cómo lo interpretan? Ustedes como Comisión Ética contra la Tortura, Juana Aguilera, ¿cómo interpretan el caso de Julia? ¿Qué hipótesis? ¿Tienen alguna hipótesis, alguna imagen? Nosotros tenemos muchas ideas, porque pensamos, no estamos allá, pero la poca información que tenemos, porque el fiscal tiene reserva en la investigación, no sabemos las líneas de investigación que está siguiendo, es que no sabemos si la desaparición de Julia destapa un proceso, entre comillas, poco neto entre la CONADI y un particular, o si el proceso poco neto entre la CONADI y el particular termina en la desaparición de Julia, ¿no? Eso para nosotros todavía es una interrogante. Vemos que hay mucha investigación sobre la familia de parte del fiscal o de la fiscalía, que han allanado las casas de la familia. ¿De la familia de? De Julia. Pero no han encontrado nada. Hasta el momento no sabemos. ¿Y la familia del particular? No sabemos si ellos han sido requeridos para declarar. No sabemos nada. Lo que sí sabemos es que las personas que según la familia de Julia eran sospechosos y cuyo listado fue entregado por la familia de Julia al tribunal, al fiscal en este caso, fue publicada en los medios de comunicación como La Tercera, El Mercurio y otros. Algunos de ellos estaban muy molestos, fueron a hablar con el familiar y le dijeron, pero ¿por qué me metes en esto si yo no fui el que destruyó el camino por donde pasaba tu mamá? Yo tampoco fui el que rompió los pilotes del puente donde iba a pasar tu madre para que tuviera un accidente. Yo no fui, fue otro, el nombre tanto. Entonces, nosotros vemos que aquí hay una secuencia de amenazas, actos que llevaban finalmente a que esto fuera
no sé qué se buscaba, un accidente, una muerte accidental, entre comillas, una caída irrecuperable para una mujer de 72 años. No sabemos lo que se buscaba. Lo que sí sabemos es que ella está desaparecida, que es una persona de 72 años, como bien dice usted, desde el 8 de noviembre lo está, del año pasado, ya lleva mucho tiempo. Sabemos que ella tenía dificultades respecto de su presión arterial, de su azúcar, como suele pasar con las personas de la tercera edad. Y lo que sí sabemos es que ella es una mujer, que ella pertenece a un pueblo originario, que es de la, digamos, adulta mayor, y que por esas 3 condiciones ella requería ser objeto de especial protección. ¿De especial protección de quién? Del Estado de Chile. Porque dentro de las categorías, ¿no es cierto?, de personas que son juzgadas como de especial protección, ella cumple 3 de esas condiciones, ¿no? A ustedes, como Comisión Ética contra la Tortura, querida Juana, ¿no les satisface la respuesta del Estado chileno hasta el momento? De hecho, el Estado actuó después de prácticamente 1 mes y medio de la desaparición de Julia. La primera querella criminal que pone Escazú, la organización Escazú en favor de ella, lo hace 1 mes después de la desaparición. El mismo presidente Boric lo dice el 10 de diciembre del año pasado, que iba a ordenar a la ministra de Defensa que enviara algunos aviones y otras cosas, porque deben saber, la ciudadanía debe saber que este terreno fue escaneado, este terreno fue, digamos, rastreado, llegaron allí con perros, y no hay rastros, es una desaparición perfecta, no hay un zapato, no hay un pedazo de tela. La familia dice que si hubiese sido atacada por leones o por jabalíes o animales salvajes, algún zapato quedaría, el machete no se lo iban a comer, y sin embargo no hay ningún indicio que permita decir que Julia estaba allí. O sea, la posibilidad, reitero, al momento de estar grabando este programa, con Julia Chuñil Catricura, desaparecida desde el 8 de noviembre del año pasado, 2024, la posibilidad de que esté, digámoslo, fallecida real. Pues probablemente. Y esto sería, y lo dice la querella de la organización Escazú, debería ser considerado un femicidio, ¿no? O un secuestro. Todo estamos diciéndolo en forma potencial porque no hay ninguna evidencia. Y por eso nosotros le pedimos al presidente, y le pedimos al fiscal, y le pedimos a las policías que investiguen y la encuentren, que nos digan dónde está. ¿Pudieron hablar con el fiscal, con el presidente? ¿Han tenido acceso ustedes como comisión ética contra la tortura? No, solamente a través de lo que fue el acto el 10 de diciembre en el Estadio Nacional, cuando el INDH entregaba su informe, es que se le pudo pedir al presidente que interviniera. Nosotros lo que hacemos en estos casos es cartas públicas, hicimos una manifestación, hablamos con la señora Fabiola Campillay, senadora de la República, hemos ido al INDH, nos ha recibido la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas acá, y nosotros sabemos que la organización CODEPU puso una acción urgente en Ginebra, y también se recurrió de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, creo que nosotros lo que hemos hecho permitiría activar todos los instrumentos que desde el campo de los derechos humanos se activan para la defensa y la integridad física y psíquica de una persona. Lo que sí necesitamos es voluntad en las policías y en voluntad del gobierno de Boric de que nos digan dónde está, qué ha pasado en este tiempo. No es posible que una persona desaparezca y no sea encontrada. ¿Frente a qué estamos? Nos preguntamos. Y hay que saber que no es la primera persona desaparecida. Con todo el respeto, Juana, parece que a los medios, a una gran cantidad de medios de comunicación, y lo digo de verdad, con harto respeto, le interesa mucho más que le hayan robado hace algún tiempo el auto a la modelo Coté López, y ahí están como en cadena nacional, todo informando si aparece o no aparece el auto, pero estos no son temas. No, desgraciadamente no. Estos no son temas, por eso es necesario instancias como la que tenemos nosotros en Conciencia Activa. Insisto. Y agradecemos este espacio porque sabemos que metiendo bulla muchas veces se hacen cosas, ¿no? Y quiero decir esto, nosotros por la activación del caso de Julia,
nos ha llamado una fundación que reúne a familias que tienen familiares desaparecidos en democracia, y nos hablan de una cifra espeluznante, cerca de 200 personas. Por ejemplo, en el caso de la señora Elcira, que desaparece almorzando junto a su familia en la Quinta Región, tampoco hay ningún rastro. Entonces son muchas las personas, y por eso que nuestro llamado es a que no permanezcamos indiferentes cuando algo acontece con un vecino, con una vecina, por favor, claro. y que las policías investiguen. Ese es su trabajo, que la Fiscalía investigue, que cumplan con su rol, que el presidente se haga parte, porque no podemos vaciar de contenido los derechos humanos, no podemos vaciar de contenido las consignas del nunca más. No podemos permitir que nadie, y que por mucho poder que tenga, esté por sobre de la ley en Chile. Nadie tiene derecho a andar amenazando a las personas, comprando y jactándose de tener mucho dinero y de tener mucho poder en las instituciones públicas, y ni puede andarse jactando de recibir dinero como se le ofrecía a Julia. Y este señor, que este particular, ofrecía dinero públicamente para que Julia saliera de esas tierras. Ahora, el caso de Julia Chuñil Catricura, ¿qué características personales tiene? Ella es una persona que daba para meterle miedo a los dueños de fondo en el sur de Chile, tenía muchos seguidores, la palabra de Julia era percibida por muchas personas. ¿Qué características pasan ahí con ella? No, estamos frente a una mujer indígena que de pequeña quedó huérfana, que vivió en distintas casas para poder sobrevivir, se educó en la ciudad, y su mayor anhelo era tener un lugar, un terreno donde criar sus gallinas, sus animalitos, cuidar los bosques. Esa era su aspiración máxima. Y de hecho ella, ¿cuál era la mayor amenaza que representaba? Es que no permitió que el bosque fuera talado, no permitió que se interviniera ese terreno, que por lo demás es un terreno agreste en muchas zonas, en muchas partes, ¿no? La posibilidad de sembrar y de cultivar era muy reducida en este terreno, porque ahí hay cerros, hay colinas, ¿no? Entonces, pero ella cuidaba un bosque que era nativo, que era identidad. Creaba identidad, pero además historia, de acuerdo. Muy valioso desde el punto de vista de quien lo mira con ojos empresariales. Bueno, una vez más nos ha llegado un acuerdo, se posterga hasta abril de este año 2025, un acuerdo para la devolución de tierra a los pueblos originarios. Ha pasado esto al momento de estar grabando nosotros, digamos, Conciencia Activa. Exactamente, porque hay una, ¿no es cierto?, una mesa y una comisión de entendimiento que no está entendiéndose entre ellos tampoco. Desgraciadamente, el pueblo mapuche, todos sus muertos son gente humilde. Si uno mira Catrileo, Catrillanca, y hoy día Chuñil Catricura, ¿no? Son nombres y apellidos que nos van quedando en la mente, y son sujetos y objetos de injusticia muy grande por la voracidad que tiene este sistema extractivista, que nos convierte como país en una gran zona de sacrificio. Juana, esta mirada de repente que se instala, por ejemplo, los pueblos originarios, gente buena, los empresarios forestales, los dueños de fondos, gente mala, en blanco y negro, como se dice. ¿Tú crees que hay que mirarla más en gris? Yo creo que tiene mucho de gris. Lo que no tiene es entendimiento y claridad para comprender la cosmovisión de un pueblo, y su defensa que hace de la tierra. Para ellos la tierra no es un recurso a explotar. La tierra tiene que ver con su cosmovisión, con su cuidado, con la tierra, el aire, las aguas. Para el mapuche son su riqueza.
Ellos no tienen el concepto de riqueza que tiene el empresariado, no tienen el concepto de pobreza que tiene el empresariado, ¿no? Ellos no tienen el concepto de explotación de los recursos y no conciben la naturaleza como un recurso a explotar. Entonces son colisiones sobre cosmovisiones que no se van a encontrar. Y no es que y lo que nosotros queremos decir con ello es que el Estado debe comprender que esto produce grandes injusticias, ¿no? Esta explotación de la naturaleza al nivel que se la está llevando en Chile es sujeto de injusticia para miles de personas. Bueno, solo agradecerte, Juana Aguilera, presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura, nuestras seguidoras, seguidores que están aquí en Conciencia Activa, programa hecho desde donde se democratiza la cultura, Recoletras, la música y la literatura. Nosotros democratizamos el debate con pensamiento crítico, ¿no es cierto? ¿Dónde pueden enterarse, querida Juana, de lo que hacen ustedes como Comisión Ética contra la Tortura? ¿Alguna página? Sí. ¿Alguna dirección? Tenemos una web, contralatortura.cl. ¿Pero contra la tortura o Comisión Ética contra la Tortura? No, contralatortura.cl. www.contralatortura.cl. Sí, ahí publicamos generalmente. Somos autogestionados, nosotros hacemos nuestras propias cosas, hacemos muchas alianzas con muchas voluntades para oponernos a la injusticia. Bueno, así que agradecemos este espacio. Esperamos, aunque no lo vamos a saber nosotros cuando esto salga al aire, digamos, que Julia haya aparecido. Yo sé que hay pocas posibilidades, digamos, seamos realistas, pero hay que poner fuerza, ¿no es cierto? Seamos realistas, pidamos lo imposible. Eso. Que aparezca Julia. Pero antes, mira lo que te regala Recoletras. Oh, qué hermoso. Por favor. Bueno, este libro que dice 50 años, 1973-2023, Allende vive, memoria viva del pueblo en Mausoleo de Recoleta. Es un regalo de Recoletras para nuestra invitada de esta ocasión en Conciencia Activa, Juana Aguilera. Juana, por favor. Muchas gracias. Presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura. Y quiero decir que Allende representa en el ideario colectivo lo incorrupto, la entereza, la valentía de un hombre que llevó el bienestar del pueblo a las máximas alturas de aspiración. Así que estoy muy emocionada. Gracias a ti, Juana.